El Barça golea al Betis con un Rafinha más que enchufado y recupera las buenas sensaciones que le venía faltando en las últimas semanas frente a un Betis que se quedó muy pronto con 10 y que apenas pudo resistir. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en un partido que deja muy buenas noticias para el conjunto de Xavi Hernández. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona ha ganado por 4-0 a un Betis que se quedó muy prontito con 10, con esa expulsión, esa doble tarjeta amarilla a Edgar, la primera muy polémica, obviamente no era en principio ni siquiera falta la segunda, para mí un error muy claro del defensor del Betis, un conjunto del verde y blanco que llegaba con mucha necesidad a este encuentro y que, bueno, pues no ha podido acumular casi peores noticias, hay que decirlo, lesiones, sanciones y, bueno, pues todo ello en una semana clave porque tiene un duelo muy importante contra el Athletic en San Mamés entre semana. Por parte del FC Barcelona, muy buenas noticias, un gran resultado, recuperando las sensaciones, siendo muy contundente, teniendo colmillo y además, bueno, pues permitiendo que sus jugadores de arriba sumen goles, sumen también asistencias y sobre todo recuperar las buenas sensaciones, el buen juego, el dominio, la superioridad y lo más importante, la contundencia, sobre todo arriba, que le venía faltando a un Barça que en los últimos encuentros, bueno, pues había sido capaz de dejar su portería a cero, pero al que le estaba costando encontrar ocasiones, que le estaba costando también tener acierto de cara a portería, y lo cierto es que hoy el conjunto de Xavi Hernández en las tres primeras ocasiones las que ha llegado, las ha materializado y ha acabado con la resistencia de un Betis que, como os decía antes, se quedó muy prontito con 10 con esa expulsión de Edgar, pero que tampoco pudo resistir y alargar el encuentro, mantener ese 1-0 y tener en los últimos minutos, bueno, pues alguna opción, ¿no?, de llevarse algo positivo de su visita al Camp Nou. El FC Barcelona mantiene su ventaja de 11 puntos frente al Real Madrid con 6 jornadas por disputarse, mientras que el Betis se queda ahora mismo con 49 puntos, uno menos que el Villarreal, obviamente con el submarino amarillo teniendo un partido menos disputado que los de Manuel Pellegrini, y con un Athletic que con 46 puntos y también un partido menos por disputarse va a tener que enfrentarse al Mallorca los próximos días. Creo que es jueves a las 10 de la noche, duelo clave en esa pelea por plazas europeas, Athletic Betis en San Mamés, y como os digo, con el conjunto verde y blanco teniendo malas noticias por la lesión de Luis Felipe, por la sanción también de Edgar, por la posible lesión de Joaquín. Se le están acumulando muchas malas noticias al Betis en las últimas semanas, y es que el conjunto verde y blanco suma tan solo 4 de los últimos 18 puntos en juego. Va a tener que remar mucho en este tramo final para asegurar su presencia en Europa en la próxima temporada, en la 2023-2024. En el otro lado de las malas noticias del Betis a las muy buenas del FC Barcelona, en un partido que le sirve para reafirmarse, para recuperar, como os decía antes, las buenas sensaciones y meterle ese más 11 a un Real Madrid que es cierto que venía de dejarse puntos en Girona. También el Barça venía de hacerlo en un partido muy malo, según Xavi el peor de la temporada, y la verdad es que, bueno, pues los azulgranas han dado ese paso hacia adelante pese a tener facilidades porque han disputado muchísimos minutos con un futbolista más sobre el campo, pero bueno, pues para mí lo más positivo, pese a tener esa ventaja numérica, es que el Barça no ha sesteado absolutamente nada. Han pasado tan solo 3 minutos entre la expulsión de Edgar y el 2-0 que, bueno, pues prácticamente ya ha finiquitado el partido y le ponían las cosas casi imposibles a los de Manuel Pellegrini. Vamos a analizar y a repasar lo que ha ocurrido en el partido, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, como no, que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Quiero saber qué os ha parecido el encuentro, si os ha convencido, bueno, pues este partido del Barça después de las muy malas sensaciones que dejó contra el Rayo Vallecano, qué es lo que más os ha gustado, que me habléis de las conexiones entre distintos futbolistas y también cómo creéis que va a terminar el Betis esta temporada 2022-2023, si el equipo de Manuel Pellegrini finalmente va a quedar entre los 6 primeros, si va a necesitar, bueno, pues depender de lo que ocurra en esa final de Copa y va a terminar séptimo para clasificarse a Europa. Todo me lo podéis dejar abajo, ahí os leo y también podemos debatir, ¿no? Lo primero, echarle un pequeño
vistazo rápido a las alineaciones. Como siempre, el Fútbol Club Barcelona 3-2-5 con Christensen recuperando la titularidad después de varias semanas, perdiéndose partidos muy importantes por lesión, y manteniendo también, bueno, pues a Frenkie de Jong, a Sergio Busquets, a Pedri y a Gavi, ese cuadrado más un Rafinha que hoy ha tenido un día muy inspirado. Por parte del Betis, un once parecido a lo que veíamos hace un par de días en su estadio, en el Benito Villamarín, contra la Real Sociedad, en un partido que también analizamos y repasamos aquí, con la titularidad de Petzela y de Luis Felipe, y también con un Luis Enrique que fue, bueno, pues un gran revulsivo en esa segunda parte. No podía estar disponible Borja Iglesias, arriba estaba William José, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues veíamos desde el principio dos equipos que querían buscarse muy arriba, que querían presionar, que querían el balón. Por lo tanto, como comentaba Xavi en la rueda de prensa previa al partido, dos equipos con similitudes, con cosas en común, esa capacidad de tener el balón, de querer jugar en campo rival, de querer recuperarlo rápido. Y lo cierto es que, bueno, pues en esos primeros minutos hemos visto esa batalla por el balón en la que para mí el Barça, bueno, pues ha estado mejor, ¿no? que un Betis al que le costaba superar esa primera presión del equipo de Xavi Hernández. Un Barça que ha salido muy conectado al partido, impidiendo que Canales pudiese participar, impidiendo que William Carballo pudiese girarse a través de esa presión alta, ¿no? Que ya sabemos que es una de las grandes virtudes del Barça. La verdad es que el partido ha comenzado a desequilibrarse, o ha cambiado a partir de ese minuto 14 con el tanto del 1-0 de Christensen en su primer gol con la camiseta del FC Barcelona, y lo tengo por aquí apuntado, la sexta asistencia en Liga de un Rafinha que a mí me da la sensación, no lo he podido comprobar, que llevaba bastantes partidos sin poder asistir en este tipo de acciones, en esos centros que se terminan rematando de cabeza. Y bueno, pues el brasileño demostrando que estaba enchufado desde los primeros minutos, ¿no? Lo cierto es que para mí, a partir de ese tanto del 1-0 del Barça, el partido ha cambiado, porque el Betis ha comenzado a arriesgar un poquito más en su presión, yendo uno contra uno cuando Ter Stegen sacaba en corto. Un Betis que además era capaz de superar esa presión alta del Barça, y que comenzaba ya a encontrar mucho más la participación de Canales, la participación de William Carballo, y que pese a, bueno, pues perder los duelos Luis Enrique contra Valde, sí que podía llegar por la zona de Juan Miranda, ¿no? Con las incorporaciones del ex canterano del Barça, que ha puesto 3-4 centros, que ha sobre todo finalizado jugadas, que ha hecho que su equipo pisase el área rival. Y pese a que el Barça estaba, bueno, pues ha podido recuperar algún balón que le permitía correr, que le permitía tener alguna contra, el Betis ya había logrado una cosa muy importante en el Camp Nou cuando te enfrentas al Barça, que es que, bueno, que esa presión no te deje sin pisar el campo rival, ¿no? Ahí es cuando ha llegado esa primera tarjeta amarilla a Edgar, después de la lesión de Luis Felipe, que obviamente le ponen las cosas bastante complicadas a la defensa del Betis, porque el ítalo brasileño está siendo muy importante. Y vamos a ver, sobre todo, no para el partido de hoy, sino para lo que le viene al Betis, cómo puede recomponer esa zona central de la defensa. Tiene el partido contra el Athletic, después se va a enfrentar al Rayo Vallecano y más tarde se va a enfrentar al Betis, ¿no? Duelos de claro nivel, equipos que, bueno, están luchando por cosas directamente con ellos, o que obviamente, bueno, pues son partidos especiales, sobre todo ese derbi sevillano, ¿no? La entrada de Edgar, la verdad es que rápidamente hemos visto alguna descoordinación, ha llegado ese tanto de Christensen después de la entrada de Edgar, pero el que ha fallado ha sido claramente Petzela. Y a partir de ese 1-0, como os digo, el Betis sí que ha crecido en el partido, pero bueno, pues ha terminado llegando esa segunda expulsión del futbolista del Betis. Minuto 33, una segunda amarilla para mí clara, una segunda amarilla en la que no solo hay un pisotón, sino que además para mí lo más importante es con la fuerza con la que se hace esa acción, ¿no? Veía por Twitter hablar sobre la gran cantidad de expulsiones del Betis esta temporada, y lo cierto es que, bueno, pues esto le está pesando muchísimo, como es lógico, a los de Manuel Pellegrini a la hora de poder competir partidos, de poder estar en igualdad de condiciones con respecto al rival. Lo cierto es que, bueno, pues ahí, a partir de ese minuto 33, con la expulsión de Edgar, veíamos otro partido totalmente diferente. Al Betis se le ponían las cosas
mucho más difíciles, y en mi opinión la misión ahora de los de Manuel Pellegrini con ese nuevo escenario de partido era intentar aguantar el 1-0, estar bien juntito atrás, bien replegado, y sobre todo, bueno, pues esperar al momento justo, a los últimos 10-15 minutos de partido, si mantenía ese 1-0 para, bueno, pues volcarse sobre la portería de Marc-André ter Stegen. Pero bueno, pues el gran problema para el Betis es que la resistencia, por decirlo así, le ha durado 3 minutos, una combinación en banda derecha entre Koundé y Rafinha para que de nuevo el polaco se adelante, le gane la partida a Petzela y marque a placer frente a Rui Silva, ¿no? Lo comentaba Mr. Chip, un dato que a mí me ha sorprendido mucho, es tan solo el segundo gol de Robert Lewandowski en los últimos 6 meses en el Camp Nou. El primero fue contra el Cádiz, y bueno, pues es el segundo gol en 6 meses del polaco, que ya lo sabemos todos después del Mundial, bueno, pues está a un nivel muchísimo más bajo de lo que había mostrado en ese primer tramo de la temporada, ¿no? Hasta cierto punto lógico que bajase el nivel, pero es que le está durando demasiados meses ya este bajón de rendimiento, sobre todo en goles, pero el polaco mantiene su ventaja en la pelea por el Pichichi frente a un Karim Benzema que viene de marcar un hat-trick frente al Almería en el Santiago Bernabéu. Lo cierto es que el Barça, para mí, eso es lo más destacado, que ha matado el partido muy rápido, que ha marcado ese 2-0 muy rápido, y prácticamente en la jugada siguiente, 3 minutos después, en el 39, ha sido Rafinha de nuevo luciendo su gran conexión con un Sergio Busquets con el que se entiende a las mil maravillas, un Sergio Busquets que siempre que tiene tiempo para levantar la cabeza y un poquito de tiempo para pensar, encuentra el desmarque de un Rafinha que también en ese tipo de acciones puede hacerlo mucho mejor. Es la cuarta asistencia de la temporada para Sergio Busquets, 3 de ellas han sido para un Rafinha que hoy, bueno, pues ha hecho un partido muy destacado, ha sido el mejor futbolista de su equipo, marcando un gol y dando una asistencia, además la del 1-0, que siempre pesa un poquito más, que siempre tiene para mí un poquito más de valor, así que muy buen partido de un Rafinha que además ve como ya, bueno, pues Dembélé ha vuelto a tener minutos y que la competencia por esa posición vuelve, ¿no? Porque el francés lleva bastantes meses sin estar disponible, y el brasileño ha tenido muchísimas oportunidades, algunas de ellas, bueno, pues no las ha aprovechado. Es cierto que al final sus cifras no son malas, pero yo creo que el Barça necesita más de un jugador en esa posición. Rafinha se queda de momento con 7 goles anotados y 6 asistencias repartidas en lo que llevamos de liga. Creo que son 30 partidos disputados, obviamente no todos ellos como titular, ¿no? La verdad es que al descanso del partido estaba totalmente sentenciado. Un Barça que había aprovechado las mil maravillas, y para mí es su gran mérito, su gran valor en el día de hoy. Había aprovechado esa expulsión de Edgar, la superioridad numérica, para en 3, 4, 5 minutos matar el partido, marcar el 2-0 con ese tanto de Lewandowski y el 3-0 con el tanto de Rafinha, ¿no? Con la asistencia de Sergio Busquets. Ya en la segunda parte, bueno, pues el Betis lo tenía prácticamente imposible. El Barça es cierto que, bueno, que ha seguido atacando, que ha seguido intentando acercarse a la portería de Rui Silva, pero ya, bueno, pues sobre todo después también del desgaste, lo más importante eran los cambios, dar descanso a diferentes futbolistas y que apareciesen nombres como un Lamine Yamal, que obviamente, bueno, pues tenía que ser uno de los grandes nombres de este partido, un chaval de 15 años que, bueno, pues está llamado a ser importante en el futuro del Barça, y que tiene un talento, por lo que se dice de él y por alguna cosa que he podido ver yo también, espectacular. Veremos qué ocurre, pero sin duda es un día histórico también para este chaval, que está llamado a hacer cosas muy grandes con la camiseta del FC Barcelona. Al Betis además se le han seguido añadiendo las malas noticias con esa lesión de un Joaquín cuando ya tenía todos los cambios hechos, y bueno, pues al final ese 4-0 en propia puerta de Guido Rodríguez, que deja a los de Manuel Pellegrini con un partido de nuevo de malas sensaciones, con tan solo 4 puntos sumados de los últimos 18 posibles, y con la sensación de que tiene los próximos días en San Mamés un partido muy importante de cara a la pelea por los puestos europeos. Pase lo que pase en ese encuentro, lo más lógico es que
que la pelea dure hasta el final, aunque, bueno, pues si ganan los rojiblancos van a tener la ventaja, y si ganan los verde y blancos el margen ya va a ser mucho más importante y se iría en principio hasta los 6 puntos, lo que ya dejaría al equipo de Manuel Pellegrini con mucha ventaja para asegurar esas posiciones europeas, ¿no? Al final, un partido en el que lo más destacado es que el Barça aprovechó esa superioridad numérica y rápidamente finiquitó el partido para recuperar las buenas sensaciones, sobre todo liderado por un Rafinha que estuvo muy bien, que marcó un gol y dio una asistencia y cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada con el Barça. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Por favor, vuestra opinión, como siempre, en comentarios. Nos vemos.